Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental y esta vez hablaremos sobre los sueños, pero también las preocupaciones de los chilenos. Esto en base al estudio Radiografía de la Desconfianza en Chile, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y para profundizar en este tema recibimos a Mauro Basaure, sociólogo de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, Romina, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá junto a nosotros. Y partamos un poquito con lo positivo. ¿De qué se trata este estudio? ¿Qué arrojó de manera positiva? A ver, es un estudio, como dice el título, de la desconfianza. Por tanto, tienes ambas dimensiones. Tiene la dimensión de la confianza y yo diría que todo lo positivo tiene que ver con todas aquellas cosas en las cuales confiamos, ¿sí? Destaca sin duda la familia y los amigos. Es como el gran espacio de confianza que tenemos, una especie de refugio que además nos sostiene. El punto de salud mental ahí es clave, ¿no? Es decir, nos sostiene frente a todas estas inclemencias de la vida finalmente, ¿no? Y la parte de la desconfianza, bueno, ahí está la dimensión negativa. Los chilenos siguen soñando, y eso es también la parte positiva, con una sociedad mejor, más amistosa, más empática, ¿sí? Son palabras y cuestiones que se repiten bastante. Es decir, no por estar fuertemente anclados a la dimensión privada de la familia, dejan de tener todavía una esperanza, ¿no? Claro. No porque tengan tanta desconfianza en el mundo público, dejan de tener esa esperanza o esos sueños, ¿no? De habitar colectivamente, ya no solamente a nivel de familia, que ahí aparece todo bien, digamos, ¿no? Que es como el núcleo. Claro, el núcleo, en general hay una mirada muy positiva, muy fuerte, muy de refugio, diría yo. ¿Y esto es transversal a las edades? Es transversal, sí. Hay cuestiones preocupantes a nivel de edades, por ejemplo, me preocupa un dato que es que los jóvenes en general tienen una mirada sobre la democracia, sobre el sistema democrático, donde se dispara esta idea de que un poco no sirve, de que no se confía en ella, de que es un instrumento, digamos, en el cual simplemente no creen, ¿no? ¿Y esas preocupaciones terminan afectando la salud mental, sobre todo en esta etapa de los más jóvenes? Es una excelente pregunta. El estudio no está orientado a cuestiones de salud mental, eso es así. Y sin embargo, la pregunta, yo creo que es una pregunta que nos fuerza a pensar, bueno, ¿cómo todo esto que ocurre a nivel de sociedad, ¿no? La percepción que tenemos sobre la vida social, finalmente nos afecta positiva y negativamente? Hay estudios, y este es un ámbito bien poco explorado, eso hay que decirlo, hay estudios que muestran cómo cuando hay pic de situaciones de incertidumbre económica, suben, por ejemplo, los problemas de muertes por infarto. O sea, algún hito en particular. Un hito en particular, o accidentes de tránsito. Ese tipo de cosas se pueden estudiar, pero en general no es fácil, ¿no? Porque estamos hablando de las macro cuestiones como una crisis financiera y cómo se expresan en términos de salud mental o salud en términos generales. Claro, o sea, no podemos desconocer que finalmente estos hitos, estos contextos influyen en nuestra salud. Yo creo que sí, De hecho, los miedos más grandes que expresan los encuestados, las encuestadas, son cuestiones de seguridad. Seguridad, seguridad económica, básicamente perder el trabajo, y seguridad ciudadana, que te pase algo, que le pase algo a mi familia. Esas son las principales preocupaciones. Las principales preocupaciones, y si tú las sumas, tienes una gran preocupación, vuelvo al primer punto, que es que esto le pase no a mí, sino a mi familia. ¿No? Lo tercerizo. Soy yo y mi familia finalmente, y eso se repite al punto de que el bienestar familiar, en este gran sentido de seguridad, ocupa el 67-68% de las preferencias o de las opiniones, lo que es altísimo respecto de los otros valores, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, hitos como lo que vamos a ver que va a subir, por ejemplo, la cuenta de la luz, va a afectar, por ejemplo, a los emprendedores, a la familia. Esto igual genera preocupaciones en la interna, ¿no? A ver, yo diría sí a algunas personas, no a todo el mundo. Hay que ser en ese sentido bien claro. Hay personas que no le importa pagar un poco más, un poco menos, pero en general yo creo que ese tipo de hitos son efectivamente los que se pueden marcar. Es decir, cuando aparece la cuestión de que la parafina me subió, que la electricidad me subió,
que, pucha, tengo problemas en el trabajo y posiblemente me puedan despedir, eso genera un nivel de estrés y de ansiedad, ¿sí?, que tiene, yo creo, consecuencias al interior de la familia y en particular de la psiquis de la persona, ¿no? Es decir, se generan cuadros de estrés y de ansiedad, que en su caso máximo pueden llegar a la depresión, ¿no? Y digo, hay estudios respecto de eso, no estoy especulando, sino que hay pocos, pero hay estudios que muestran que incertidumbre económica, situaciones de delincuencia y criminalidad muy altas, situaciones de desconfianza muy altas como las que detecta este estudio, tienen sí repercusiones a nivel de la persona individual. No son causas directas, ¿ah? Eso es importante. Sí, sí. Eso es importante decir. Y las conclusiones ya para ir cerrando, Mauro, de este estudio, ¿cómo manejamos ese contexto también con lo que vivimos en la interna, con la salud mental, con la familia y con lo que pasa también en la sociedad? ¿Cómo lo manejamos? Mira, hasta ahora yo creo que no sabemos muy bien cómo manejarlos. Ese es el gran punto. Es decir, lo que reina más bien cuando tú tienes un estado de desconfianza tan alto es algo así como una especie de me refugio en lo privado, en ese espacio que yo conozco, que son mis amigos, mi familia, que es un espacio de confianza, de confort, ¿no? Por eso le llamo refugio, ¿no? ¿Sí? Un poco como en la situación de la caverna, cuando salgo al mundo público, que va desde los vecinos hasta los políticos, los jueces, etcétera. Todo eso tiene muy baja confianza. Cuando salgo a ese mundo, al mundo económico, al mundo social, político, incluso a la calle, entonces estoy en una situación de incertidumbre, de incerteza, de manera que vuelvo a mi casa y ahí me refugio de nuevo. Es decir, yo creo que es el modo que se está manejando hoy día. Podría ser visto positivamente porque la familia está ensalzada, pero si tú tienes la big picture, la gran imagen de la sociedad, tú ves que estamos muy recluidos en lo privado, muy refugiados en ese espacio y estamos dejando el espacio de lo público, digamos, sin cuidado en el sentido más amplio de la palabra, sin preocupación o básicamente como entendiendo que ahí no podemos hacer nada, una especie de fatalismo y bueno, y los niveles de desconfianza son en ese sentido alarmantes, yo diría, ¿no? Por eso hay que mirar este estudio en términos globales, no quedarse con... Las dos cosas van de la mano. De la mano, van claro. De la mano, claro, sí. Sin duda, y por supuesto, y de hecho, evidenciar la salud mental. Solamente te interrumpo ahí, de la mano porque las grandes emociones que detecta este estudio son alegría, y yo creo que es alegría privada, alegría con los amigos, alegría con la familia y miedo. Son las grandes emociones que están ahí presentes en los encuestados, las encuestadas. Sí, no, totalmente interesante todos estos resultados y nosotros también poder visibilizar todos los temas de salud mental. Bueno, muchísimas gracias, Mauro Basaure, sociólogo de la Universidad Andrés Bello, por haber estado acá con nosotros en Vida y Salud. Gracias a ustedes por el espacio, ¿no?